Buenas noches, estimados asociados y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero, actividad que tiene como objetivo compartir experiencias e intercambiar conocimientos relacionados al sector. En la mesa de honor, esta noche nos acompaña la autora, la ingeniero Luz Bancayán y el doctor Raúl Gomero, quienes van a ser los expositores de esta noche. Y al lado, a mi lado derecho, el ingeniero Jaime o Jesús Jaramura, quien va a ser de panelista. Recordamos que las preguntas se realizarán por escrito al término de cada conferencia. Las personas que no cuenten con el formato correspondiente, agradeceremos solicitarlo a los asistentes de sala. A continuación, damos lectura a nuestros avisos institucionales. Nuestra institución organizará el curso Comercialización de Minerales y Metales del 20 al 22 de abril. Los interesados pueden comunicarse con el área de promoción minera. De igual manera, les informamos que están abiertas las inscripciones para el 9º Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores ProExplo 2015, que se llevará a cabo en el Hotel Sheraton del 18 al 20 de mayo. Mayor información, agradeceremos comunicarse con nuestra área de eventos. Asimismo, hacemos de su conocimiento que del 26 de abril al 1 de mayo se llevará a cabo el Turimín Zona Norte, con las visitas técnicas a las unidades mineras La Zanja, Tantahuatay y Culquirrumi, de Compañía de Minas Buenaventura, y Cerro Corona de Goldfield, La Cima. Para mayor información, agradeceremos comunicarse con nuestra área de servicios al asociado o al correo electrónico del instituto. El tema para esta noche es de impacto de la gestión de la Ley 29783 y su reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Es necesario recordar que esta ley se aplica a varios sectores productivos: minería, construcción, pesquería, agricultura, etc. La ley en sí enlaza dos aspectos: la parte de seguridad y la parte de salud. La conferencia de esta noche estará dirigida al aspecto higiene y salud en el trabajo. Para el desarrollo de la conferencia tenemos el gratísimo placer de tener entre nosotros a las conferencistas, la ingeniera Luz Bancayán y Nostroza y el doctor Raúl Gomero, y de panelista tendremos al doctor Jesús Jaramura. Vamos a aprovechar la oportunidad presente aquí de Sofía para que nos presente los currículos de los doctores. Por favor, Sofía. Sí. Muy buenas noches con todos. Sí, en esta noche nos acompaña el doctor Jesús Jaramura, quien es médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha sido miembro del comité evaluador encargado de revisar y conciliar los aportes efectuados por el proyecto de reglamento de seguridad, higiene y salud ocupacional en minería, más conocido como el DS número 055 del 2010. En la actualidad se desempeña como subgerente médico de zonas remotas de las reconocidas empresas del grupo Plan Vital. También nos acompaña
el reconocido doctor Raúl Gomero. Es médico de la especialidad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y cuenta con más de 15 años de experiencia en gestionar los programas de medicina ocupacional e higiene industrial en empresas mineras como Barrick Lagunas Norte y en Southern Peru Copper Corporation. Asimismo, es profesor en diplomados y maestrías de Medicina Ocupacional y Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Científica del Sur. En la actualidad, es el presidente de la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente del Perú, SOMOMA. Asimismo, tenemos el gusto de tener con nosotros a la ingeniera Luz Bancayán, de la especialidad de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien se ha especializado en higiene industrial, con más de 19 años de experiencia en la implementación de programas de higiene ocupacional en empresas mineras que han sido auditadas por el Banco Mundial y que fueron objeto de diversos reconocimientos. Ella ha sido entrenada y capacitada en el Perú y en el extranjero por profesionales auditores y asesores del Banco Mundial, la ACGIH, la AIHA, la OIT y la OMS. Asimismo, se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Científica del Sur. Además, es la presidenta de la Asociación Peruana de Higienistas Ocupacionales y Ambientales, APOHA. Bancayán, y explicarle también de que tiene 20 minutos para su posición. Adelante, doctor. Ok, bien, muy agradecida por la oportunidad. Bien, aquí en esta noche la preocupación en lo que respecta al tema de higiene industrial. Básicamente, ver de cerca cuál es la situación actual en el Perú, que desde ya el hecho de desarrollar la higiene industrial, ¿no? Es un requisito que menciona en el decreto 05. El ítem C, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. Todas las empresas, ¿no?, desarrollan el IPER-C. ¿Y qué cosas son los registros obligatorios de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El ítem C indica registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos disergonómicos. Estos son registros obligatorios. Aquí prácticamente un poco quiero definir el tema de higiene industrial, ¿no? Higiene industrial dedicada como ciencia y arte, que cumple 3 funciones o 3 etapas: de reconocer o identificar, evaluar y luego controlar esos factores de riesgos que puedan desencadenar o puedan no desencadenar problemas a la salud en los trabajadores durante el desarrollo de su labor. Esos factores de riesgos ambientales, como ya se mencionó en el artículo anterior, factores físicos, químicos, biológicos, ¿no? Higiene industrial, ¿a qué se dedica? Prácticamente en prevenir enfermedades profesionales. La función del higienista industrial, prevenir esas enfermedades profesionales desde el punto de vista de ingeniería, y el médico de salud ocupacional, prevenir las enfermedades profesionales desde el punto de vista médico. Ambos trabajamos coordinadamente. Modelo de higiene industrial
tenemos la evaluación de los peligros a la salud. Luego, ¿qué cosa tenemos que hacer? Identificarlas. Identificarlas para luego llevarlas a una matriz, identificar el peligro y de aquí establecer nuestros programas de monitoreos. Desarrollamos un cronograma a través del año y tenemos riesgos no aceptables o podría ser también un riesgo aceptable. Si el riesgo es aceptable, obviamente estableceremos medidas preventivas, verificaremos periódicamente cómo están las condiciones, los ambientes de trabajo. Pero si el riesgo es no aceptable, entonces acá tenemos serios problemas. ¿Qué tendríamos que hacer? Control del riesgo en el puesto de trabajo, en fin, verificación después de la corrección y nuevamente repetimos el sistema. Las etapas: reconocer, evaluar y controlar. 3 en ese orden que no se pueden intercambiar. Para esto, ¿qué se desarrolla en el modelo de higiene industrial? Acá tenemos varias situaciones. Lo que es higiene teórica, conocer ese riesgo, qué es, cómo se presenta, cuál es el efecto que pueda generar a la salud en el trabajador. La higiene de campo básicamente realiza los monitoreos y la higiene analítica, luego de recibir los resultados, tener los resultados de ese monitoreo, analizar qué es, cómo se presentó, está bien, cumple con los niveles permisibles o no. Finalmente analizo y digo, ok, esto me está generando, puede generar, está presente en condiciones o concentraciones elevadas, para luego en la higiene operativa establecer los controles. Controles, como ustedes lo saben, en primera instancia, controles, ¿no? 5 controles en el orden jerárquico. Bien, ¿cómo identificar los factores de riesgo en las empresas? En realidad, todos los reglamentos, la ley 29783, como ya se vio, indica en general lo que se tiene que hacer. Gracias a Dios, nuestro reglamento de seguridad de salud en el sector minero es más específico y bien claramente indica qué se tiene que hacer para cada uno de los campos de la higiene, la salud. Esos factores de riesgo, ¿cómo se determinan? Hoy en día, todas las empresas empiezan una identificación desde donde tenemos la materia prima, pero aquí debemos echar un vistazo más de lo que de repente podemos pensar teniendo la primera fotografía, en que solamente allí tenemos que monitorear polvo respirable, polvo inhalable y polvo de sílice, nada más. No. Luego les voy a decir por qué. Pero aquí en esta fotografía, en esta imagen, desde que tenemos la materia prima, todas las empresas mineras tenemos lo que llamábamos, ¿no?, el análisis mineralógico. Y tenemos allí la composición de esa materia prima, que no solamente tiene sílice, tiene cantidad de metales X dependiendo, ¿no?, la minería en explotación. Y así sucesivamente tenemos que identificar en cada uno de los procesos, en contacto los trabajadores con las maquinarias, en los campamentos y las unidades médicas, identificar en todos estos lugares. En los campamentos, ¿por qué en los campamentos? Porque tenemos allí el servicio al trabajador, como es el descanso, como es los dormitorios y como son los comedores. Entonces, si bien es cierto, el riesgo existe por la labor del trabajador, pero también dice la ley brindar condiciones de descanso favorables. ¿Okay? Entonces, de repente voy a ahondar un poquito más en los niveles permisibles. Por ejemplo, en campamentos, la ley peruana no nos dice nada cuánto debemos de cumplir o tener al menos el ruido mínimo en los dormitorios. No nos dice nada. Los higienistas tenemos que abocarnos a las normativas de medio ambiente, en las que nos regula para turno diurno, nocturno, cuánto es el límite permisible, en el caso de la zona industrial, ¿no?, etcétera, o zona urbana. Pero sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Para un dormitorio debe existir mínimo 30 decibeles.
para descanso. Bien. En el Perú, el año pasado, todos de repente ya tienen conocimiento, se desarrolló el taller internacional CAREX Perú, exposición al cáncer ocupacional, ¿no? Esto bajo el tema Plan Esperanza. Se menciona acá los países en los cuales, pues, los tipos de cáncer por localización anatómica relacionada a exposición a cancerígenos ocupacionales. Vemos acá los países, en Sudamérica, aquí aparece Colombia. Hoy en día se está trabajando en lo que es el Perú para determinar exactamente, ¿no?, la población laboral. Ahora, esto es una estimación del número total de casos de cáncer laboral en población general. Esta información es la del Censopas. Prácticamente observamos aquí en el 2035 podríamos llegar a tener 85.305 casos de cáncer laboral. Hoy en día, hace un mes, tuve una data en la que me dijeron, ingeniera, ¿sabe cuántos casos de cáncer así declarados hasta el mes de febrero en el Perú? 46.000, de los cuales ya murieron 15.000. 15.000 personas ya murieron por cáncer. Y la pregunta es, ¿cáncer profesional, laboral o qué? Entonces, en vista de eso, como higienista, mi preocupación fue grande. Dije, wow, entonces, ¿qué vamos a esperar? En el 2035 vamos a tener 85.000 casos. Hay que trabajar duro para esto. Entonces, revisando las normativas peruanas, que a mí me apoya como higienista, las empresas para protección del trabajador, tenemos estas las que ustedes pueden observar. Del año 97, del año 2005, los estándares de calidad ambiental, los límites permisibles del 2005, la norma básica para aspectos disergonómicos, la resolución de 375 del 2008, el reglamento 055 del 2010, ¿no? Reglamento para calidad de agua del 2010, esta última que recién se publicó el año pasado sobre el asbesto, ¿no? Y aparece la guía, pero estas normativas prácticamente no están muy claras. Entonces, ¿por qué hoy tenemos cáncer? ¿Por qué la presencia? ¿Por qué tenemos que pensar que a futuro va a aparecer? Mientras no tengamos una ley, en mi opinión, que sea más estricta, que aborde más claramente lo que se debe de proteger, creo que no vamos a poder avanzar. Ahora, quiero solamente tocar aquí el reglamento 028. Aprueban el uso, prohíbe el uso del asbesto anfíboles y regula el uso del asbesto crisotilo. Asbesto sigue siendo asbesto. La empresa, queda potestad de la empresa si dice definitivamente todo tipo de asbesto no lo voy a usar. Pero la normativa no nos dice, puedes utilizar el asbesto crisotilo. ¿Cómo defino yo? ¿Podría definir el asbesto crisotilo? Sí se puede, pero una acompaña a la otra. Bien, para obtener una buena evaluación en los factores de riesgos de higiene y que estos resultados se van al médico de salud ocupacional para que el médico en las empresas establezca su programa de prevención de enfermedades, es importante realizar las evaluaciones para cuantificar estos riesgos teniendo el factor de riesgo ocupacional más representativo. O sea, ese factor que se presenta más, que el trabajador está más en contacto, con más tiempo de exposición frente a ese riesgo, esto es lo que yo tengo que empezar a ahondar. Trabajarlo como grupo similar de exposición, esto ahorra mucho dinero cuando empezamos a trabajar agrupando a todos, colocándolos bajo este grupo llamado GES. Metodologías y técnicas adecuadas, es importante utilizarlas. La instrumentación homologada y certificada. Tiempo de monitoreos deben ser completados al menos el 70% del tiempo de exposición para tener un resultado veraz. Considerar las condiciones de trabajo más críticas, ¿okay?, para tener un margen de seguridad y protección.
Vigilancia durante el monitoreo. ¿Por qué? Porque me voy a evidenciar y voy a poder detallar las actividades que realiza el trabajador durante ese monitoreo para finalmente poder analizar y decir, superó el límite permisible por estas condiciones y estas otras actividades no se debe realizar porque esto fue lo que generó los niveles, las concentraciones elevadas. Analizar las muestras de campo en laboratorios acreditados con la ISO 17025. Si no tiene el análisis, las muestras no son analizadas por estos laboratorios, no podrías acreditar que esos resultados son confiables. La realidad de la higiene industrial en el Perú. Esto es, nos falta protocolos de monitoreos específicos para cada uno de ellos. Cogemos protocolos, técnicas, metodologías de otros países. Ok, Colombia tiene un protocolo muy espectacular para monitoreos de humo y soldadura, por ejemplo. Ok, pero a nosotros como Perú nos falta. Uso de instrumentación inadecuada, porque no hay una exigencia en que la instrumentación debe ser homologada, certificada. No hay. Nuestras normas no lo indican. Y siempre se dice, mientras no esté escrito, nadie me obliga. Bajo esa premisa creo que todas las empresas a nivel nacional estamos trabajando. No se cumple con tiempos de monitoreo. Otra realidad, las muestras de campo no son analizadas por métodos para tal fin. Se utilizan los métodos para análisis de una muestra ocupacional. ¿Cuáles son esos métodos? Metodología de la EPA, por ejemplo. Utiliza el método CEPAS y analiza una muestra ocupacional. Y eso se le pasa esos resultados al médico de salud. El médico de salud en base a eso establece qué exámenes, pero eso está equivocado. Porque no puedo analizar mis muestras bajo un método EPA, porque son muestras ocupacionales. Los límites permisibles no son conservadores. Falta actualizar las normativas. Hemos revisado, la última que está más actualizada es el 055 del 2010. Sin embargo, los límites permisibles para sustancias químicas estamos desde 2005. Falta actualizar y muchas de ellas todavía se mantienen con límites muy amplios, ¿no? Deberíamos ser más conservadores. Faltan normativas específicas. Recomendaciones. Elaborar protocolos de monitoreo para higiene ocupacional. En realidad es una preocupación y este es un trabajo en equipo. Yo prácticamente es nuestra preocupación también como Asociación Peruana de Higienistas, vamos a trabajar sobre estos protocolos, ¿no? Normativas peruanas deben ser actualizadas, los ministerios, acá nos ayudaría en gran manera a los médicos y a los higienistas para poder trabajar. Se deben considerar límites permisibles más conservadores, por ejemplo, optar los valores límites de la ACGIH, que estas son actualizadas anualmente. La OSHA, la NIOSH también tienen límites permisibles, la ENSHA, las comunidades europeas, institutos de investigación. Entonces, optar, buscar, establecer límites más conservadores. Personal de monitoreo debe contar con las competencias. Especialización en higiene ocupacional, conocimiento de la instrumentación, ¿no? Otra recomendación, los resultados deben ser reportados a los médicos de salud. El médico de salud recibe los resultados del higienista y el higienista debe hacer los monitoreos después de haber hecho una identificación junto con el médico de salud. Soporte del médico de salud en todo momento, determinar la existencia del contaminante en el organismo del trabajador, ¿no? El apoyo de las gerencias es indispensable aquí, señores. Y otra de las cosas más importantes, creo que considerar al trabajador como un ser humano, aparte de considerarlo como trabajador. ¿Bien? Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Luz Bancayán por su interesante exposición y ahora invitamos al doctor Raúl Homero. Por favor, doctor.
Ok, buenas noches. Igualmente yo quiero agradecer al comité organizador por permitir que yo esté el día de hoy frente a ustedes, y también nunca dejo de agradecer el interés que ustedes tienen de estar aquí por escuchar alguna información, algún tema que sea de ayuda para su práctica de su trabajo, y por qué no, en general para toda su vida, ¿no? Bien, entonces, como ya lo había mencionado la ingeniera Luban Cayán, la idea de nosotros el día de hoy es poder conversar algo sobre lo que es la Ley 29783 y cómo se acerca esto al ámbito minero. Si bien es cierto, actualmente yo no estoy ahorita en minería, este es un pasado reciente, pero hay un corazón minero que late bastante, al igual que todos ustedes. El objetivo de esta presentación está relacionado a la justificación de los protocolos médicos, su conceptualización, y también vamos a ver algo de su operacionalización, esa es la palabra, para poderlo compartir con ustedes, ¿ok? En estos 20 minutos lo que yo pretendo poder explicarles por qué es importante considerar los protocolos médicos. Este es un tema bastante en controversia, dado de que hubo una modificación de la ley que estimaba una periodicidad, ¿no?, que antes era anual, ahora 2 años. Se vieron que afectaba a veces algunos temas económicos, etcétera, y esto generó entonces que nuevamente se ponga en la palestra si realmente los exámenes médicos o las evaluaciones médicas ocupacionales, que es el término correcto, contribuyen o no en esta cultura de prevención de riesgos laborales. Pero para eso yo necesito empezar con 3 ideas en general de las muchas que podríamos tener. En primer lugar, no se puede negar que el tema de salud en el trabajo está generando expectativas, tanto en empleadores y trabajadores, en la sociedad y el gobierno, y en sí en general en diferentes sectores. Y este tema se puede ver expresado justamente en la transición, en la variación de normatividad que estamos teniendo. Lo mencionaron. En un momento tuvimos normas que ya empezaron a ser esbozadas en el 2005 con mayor o menor impacto, pero que recién en el 2011 se ha potenciado más con una ley y los reglamentos y obviamente las idas y venidas propias de algo que puede ser bastante interesante, que genera expectativas, intereses, etcétera, y que necesita una conciliación. La segunda idea que quiero comentarles es que ahora los médicos ya no nos pueden ver, los médicos que estamos en el trabajo, en los centros de trabajo, ya no nos pueden ver como el médico que solamente los recibe para curar o en el tema asistencial, atender personas por enfermedades comunes. Entonces, esta es una nueva perspectiva que desde los últimos 5 años en el Perú ha estado cambiando, y ahora es usual y es exigido incluso que el médico nos acompañe al resto del equipo de prevención, al higienista, a los ingenieros de seguridad, en las visitas de campo, en las inspecciones mensuales, en las observaciones de tarea y, por qué no, en las mismas investigaciones de accidentes. Ahí se ha podido encontrar que alguna de las patologías o cuando se hacen las investigaciones, y como ustedes saben hay variación o información variada que a veces uno puede recibir a los trabajadores, el conocer el mecanismo energético, fisiopatológico de la lesión ha ayudado mucho a los ingenieros de seguridad a poder verificar en sí cómo fue la causa de una lesión o de un accidente, ¿ok? Entonces, ese es un nuevo papel que está jugando el médico ocupacional en estos momentos, y ya dejó de ser el consultorio y se tienen que acostumbrar a vernos incluidos en este equipo de prevención. Y este equipo de prevención pues apunta a lo que nos pide la norma. La norma nos pide ahora la cultura de prevención de riesgos laborales. ¿Pero qué significa esto? Significa una nueva forma de ver la prevención de riesgos, o de alguna manera significa una forma, un término más común para los mineros, ¿no?, de ver la seguridad y la salud ocupacional. Recuerden que el Perú, o si no se los menciono, fue el primer país en 1911 a nivel de Latinoamérica que generó una normativa enfocada a lo que es la indemnización de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, partiendo de que el empleador es el creador de los riesgos y que por lo tanto tenía que gestionarlos. Entonces, basado en esa normativa que empieza en 1911 y Perú fue el primer país que lo hizo, ¿okay?, se vio dando toda una cultura basada en la indemnización. Cuando hablábamos de salud en el trabajo, hablábamos de este diagnóstico temprano, entre comillas temprano, porque un diagnóstico es una enfermedad, ¿ok? Entonces, aceptar que yo voy a tener enfermedades en mi sistema de gestión es aceptar que también voy a tener accidentes. Es lo mismo. Pero bueno, en esa detección temprana que le pusimos de las enfermedades profesionales y la secuela de los accidentes de trabajo, hubo toda una formación, una normativa, trabajo, digamos, consensuado
para buscar la mejor forma de que un trabajador sea indemnizado y pueda tener desde una pensión o una indemnización única, ¿no? Sin embargo, ahora el tema es más adelante. Ya no se trabaja sobre lo que es la identificación temprana de enfermedades, sino se trabaja sobre lo que es la exposición a los agentes, como mencionaba el ingeniero, en ese momento para lograr esta cultura de prevención de riesgos laborales. O sea, es un momento antes. Y en el tema de salud, pues nos vamos hacia lo que es promoción de la salud. La promoción de la salud en el lugar de trabajo. Y esto va alineado a versiones de las organizaciones más grandes que existen para ver el tema de salud del trabajo. Permítanme leerles esto, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, nos menciona lo siguiente: es preciso adoptar medidas para reducir al mínimo las diferencias entre los diversos grupos de trabajadores. La Organización Mundial de la Salud ya no está hablando solamente de la salud de la población mundial y de la persona en su comunidad o en su familia, sino también está hablando de los trabajadores, porque el concepto ha cambiado. El concepto de que de salud pública anterior, de que vamos a poder controlar la salud con médicos encargados de familias o de cuadras, solamente funcionó de Cuba. Ningún otro país lo ha podido mejorar o hacerlo en forma similar. Y es por eso que en ese nuevo concepto, en esa nueva visión de hacer salud, sepan que ahora son los centros de trabajo, ese núcleo donde se debe generar, fomentar la salud. Y ahí viene el detalle, y esto tiene que estar bien entendido porque esto es lo que se habla a nivel internacional en forma globalizada. La salud es del trabajador, de su familia y su comunidad. ¿Okay? Ya no es la salud solamente de ese trabajador en el centro de trabajo, sino que poco a poco esto debe ser difundido, debe incluir a la familia y a la comunidad. Y lo que dice que lo respecta a los niveles de riesgo y el estado de salud, que era lo que les comentaba. La misma OIT también comenta lo siguiente: deberá prestarse particular atención a los sectores económicos de alto riesgo y a los sectores desatendidos y vulnerables de la población activa. Por ejemplo, trabajadores jóvenes y los de edad avanzada y las personas con discapacidades, teniendo en cuenta aspectos de equiparación entre los sexos. O sea, la mujer tiene que ser dignificada también para lo que es el trabajo. En países desarrollados, como Canadá, tenemos cifras por encima del 50% donde la mujer no tiene este problema de desempleo o es incluida en la PA. Y en países que estamos en vía de desarrollo es muy improbable que pasemos el 30% y eso no es una realidad que escapa a Perú. Entonces, estas normativas que se vienen dictadas por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud están alineadas a una visión globalizada que viene de las instituciones más grandes de salud en el trabajo. Y acá viene un mea culpa que tenemos que hacer desde el Ministerio de Energía y Minas. Yo tuve la oportunidad de apoyar el trabajo que seguro nuestro panelista lo va a comentar más adelante en lo que fue el Decreto Supremo 055-2010. ¿Ok? Y en ese decreto, se puede decir un tanto el vacío del Ministerio de Salud por sacar normas, y el Ministerio de Trabajo empezó también a sacar normas de salud en el trabajo, pues también el Ministerio de Energía y Minas lo empezó a hacer. 40 años de conocimiento y experiencia en gestión de salud ocupacional permitía, y creo que era lógico esperar que lo hiciéramos. Pero ese detalle fue bastante técnico, o sea, fue un aspecto que tratamos de cubrir, aspectos operativos, sobre todo de medicina, y en la última 055 también de higiene. Y olvidamos o no conocíamos los aspectos más globales que venían de la salud. Mientras nosotros hablábamos de una 055-2010, las normas o estos lineamientos que les plantea OIT y OMS vienen de los años 2000. De repente, en ese momento estuvimos los técnicos, pero no estuvimos los conceptualizadores. Y para eso yo quiero leerles a ustedes tres de los artículos, que tiene esta ley 29783, que tiene que entrar ya en minería. ¿Ok? El artículo 64 de esta ley dice: protección de trabajadores en situación de discapacidad. El empleador garantiza la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos son considerados en las evaluaciones de riesgos, o sea, ya en la misma higiene, en los CIPER, y en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias. Estas normativas que están saliendo de discapacidad, las normativas que ya conocemos de la mujer en el trabajo, no es una ocurrencia del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud. Están alineados a un plan global de las organizaciones importantes de salud en el trabajo y que tienen una explicación que vamos a tratar de coberturarlo rápidamente en esta presentación. Pero en realidad lo que les vengo a decir es: tenemos que alinearnos. El tema de discapacidad. Permítanme comentarles una anécdota.
un trabajador que era discapacitado por un problema de discopatía lumbar, llámese hernia. Bueno, en esas situaciones especiales que ocurren a veces en los ingresos, era familiar directo de una de las personas que eran dueñas de una empresa, y bueno, pues estas barreras que a veces ponemos para los discapacitados no fueron, digamos, aceptadas porque era familiar del dueño. Entonces viene y hacen el pedido al equipo de salud. Tú ves cómo lo hace, pero lo incluyes en el trabajo. Y su trabajo era básicamente en el área de mantenimiento y limpieza, ¿ok? Que es un área que a veces no consideramos que hay manejo manual de cargas. Tienen que levantar pesos y, bueno, pues las primeras barreras empezaron con los médicos y siguieron con los supervisores, con los ingenieros, que esta persona no iba a poder levantar carga. Pero dada la presión coyuntural que hubo en ese momento, esta persona fue incorporada. Los beneficios no solamente se vieron para este trabajador, sino fue todo para el conjunto de trabajadores, porque dada la discapacidad que él tenía de manejo manual de cargas, se empezaron a diseñar herramientas, los controles de ingeniería, para que la gente use ayuda mecánica y no se agache, no haga fuerza, posturas incómodas, y eso no solamente lo benefició a él, lo benefició a todo el grupo. ¿Ok? Entonces, esa nueva visión es la que nos trae ahorita, nueva entre comillas, pero es una visión que todavía no está muy propagada en el Perú. El artículo 65 se enfoca en lo que es la evaluación de factores de riesgo para la procreación. En las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos se tienen en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores, damas y varones. En particular, bueno, sí, por la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. Entonces, también el tema de procreación es un aspecto que debe ser considerado al momento de hacer las inspecciones de campo y sobre todo al momento de considerar el IPER, y no solamente porque es un tema de mujeres, sino también de varones. Nosotros tenemos una normativa del Ministerio de Trabajo que está vigente, que es la Resolución Ministerial 374-2008, donde ya miren, 2008 ya nos hablaba, antes de la Ley 29-783, de la importancia de considerar estos aspectos de procreación en los trabajadores según por puesto de trabajo. ¿Y esto cómo ha sido entendido en la mayoría de empresas? Si yo tengo una mujer en mi trabajo, entonces me debo preocupar. No, es independiente. Tengas hombres o mujeres, se debe considerar cada puesto de trabajo con los peligros que puedan considerarse, obviamente para hacer la evaluación de riesgos y luego los controles. Y el artículo 66, y este es uno que nos pone a Perú como digamos, alineados en esta corriente global, nos dice lo siguiente: el enfoque de género y protección de las trabajadoras. El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. O sea, el IPER debe considerar aspectos también de género. Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas. A eso nos referíamos de conformidad a la ley de la materia. Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique en riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y la categoría. Ahora, esto que puede sonar muy filosófico, ya es algo que lo tenemos ahí, pero no lo reconocemos. Yo recuerdo bastante a una reunión de gerencia que, digamos, se dio la situación que dos trabajadoras manifestaron su gestación, su embarazo, y bueno, pues sí, hay algunos temas de procesos de programación que se deben cumplir, y eso motivó un comentario de uno de nuestros gerentes que comentó lo siguiente, ¿no? Si esto sigue así, ya no voy a contratar mujeres, ¿no? Y eso se lo comento porque estamos usando una mentalidad del siglo XIX en pleno siglo XXI. Y permítanme compartir tres mentalidades del siglo XIX. Sigmund Freud, bastante conocido. ¿Qué decía él? Creía que las mujeres, dada la inestabilidad de su superego, son moral y biológicamente deficientes. Esa era la visión de la mujer en el siglo XIX. Dígame si hasta ahora ustedes no sienten eso al momento de iniciar una selección de trabajo o de valorar un hiper, etc., ¿no? Adam Smith nos enseñó que las sirvientas, a diferencia de los obreros, no son productivas desde el punto de vista económico. Y esto no es un tema solamente de minería, es un tema muy propagado, pero es minería la que lidera este proceso. Y si los mineros decimos que estamos a la vanguardia de la salud del trabajo, hagamos una recapacitación, interioricemos si esto no existe realmente en nuestros lugares de trabajo. Charles Darwin decía que la supervivencia de los más aptos era lo que debía primar, y obviamente la mujer no era apta, y eso era lo que decían en el siglo XIX.
Muy bien, entonces tenemos una ley, lo que les quiero decir en esta primera parte es que tenemos una ley que está globalizada, que está alineada a lo que nos dicen las organizaciones de salud para llegar a ser un país desarrollado en materia de salud, ¿ok? Sin embargo, podría ser que revisando nuestras normativas de salud del Ministerio de Energía y Mina van a encontrar aspectos más operativos, pero no encuentran la filosofía, el ser del avance o el desarrollo de la población trabajadora. Entonces, probablemente tengamos fracaso, tengamos cáncer, tengamos problemas de procreación, etcétera, porque no estamos enfocando el problema tan globalmente. Otros documentos que también derivan de esta ley y que nos dicen, o que les queremos decir los médicos a todos los demás, es la resolución ministerial 312-2011. El Ministerio de Salud ya asumió esta responsabilidad que le ha dado al Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajador. Sí, están atrasados y tienen que hacerlo más rápido, pero están elaborando. Podrán sacar normas muy buenas y otras por mejorar. Y esta no escapa a esa transición, a esa novatada que nosotros tenemos en normativa en salud del trabajo. Y tenemos una norma muy diversa, con muchos aspectos que quiere cubrir, pero yo quería comentarles lo siguiente. Algunos de sus capítulos que vale la pena mencionarlo dado la presencia de médicos acá y porque muchos trabajan con médicos. En su inciso 6.42 nos dice: el médico ocupacional determinará la metodología y la técnica que se requerirá para las evaluaciones médicos ocupacionales de acuerdo al tipo de exposición. Pero eso va asociado sí o sí si el médico conoce los tipos de exposición. El involucramiento del médico en los CIPER es importante, es necesario. El trabajo conjunto con el ingeniero de higiene y conocer e interpretar las mediciones de higiene es básico. Si no, vamos a tener comentarios muy imperativos, como he podido revisar ahora que estoy conociendo a más colegas en el campo. Dice: yo soy el médico, sí, estoy empoderado y yo decido cómo van a ser los exámenes, pero ahí olvidan un detalle, que sobre esta norma, sobre este reglamento, esa resolución ministerial, existe una Constitución del Perú que en su artículo 22 te habla del derecho al trabajo a las personas. Entonces sí, los médicos tenemos una responsabilidad que debe estar alineada al respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y ese tipo de exposición que te dicen ahí significa que debes conocer muy bien el trabajo, tienes que operativizarlo y verán que es complicado desde un consultorio, sin salir de campo, sin conocer los riesgos, asumir esta responsabilidad. Entonces hagamos que los médicos vayan más a campo, acéptenlos. En la evaluación médica ocupacional, en el 6.44, dice: se utilizan los siguientes instrumentos. Hay una ficha clínica ocupacional, que más o menos está difundida. En el caso de minería es la 7C, ¿ok? Y en este reglamento nos dice también que existe una ficha psicológica. Y eso es un aspecto que no está muy bien trabajada en minería, porque seguimos aplicando psicología organizacional a una psicología ocupacional que aparentemente es incipiente en el Perú. Se lo digo de una forma más ejemplar para esto, ¿no? Una empresa minera tiene su área de selección de personal donde tiene que evaluar las competencias del postulante, donde no solamente ve el tema de conocimientos, ¿no?, que puede ser en base al currículum o lo que sea, los cursos que necesitas que sepa para que sea integrado. Va el tema de habilidades, que también lo puede sacar de su hoja de vida o la experiencia de trabajo, y el tema de actitudes. En el tema de actitudes, lo tradicional es que una psicóloga organizacional pueda establecer cuáles son esos requisitos que necesita el puesto de trabajo, ya sea trabajo en equipo, liderazgo, manejo del estrés y todos esos términos que son conocidos. Pero cuando van a pasar su examen de ingreso ya nuevamente, ¿no?, ya para incorporarlo, nuevamente volvemos a hacer las pruebas. Y es bastante conocido y es bastante anecdótico que, a pesar que la psicóloga de la empresa ya le dio el apto, la psicóloga o el psicólogo de la empresa proveedora de salud le da el no apto. Entonces creamos una información contradictoria que genera pues confusión y genera malestar, no solamente en ese postulante, sino también en la empresa propiamente, ¿no? Entonces la exploración en el campo psicológico es un tema todavía por trabajar. Y también otro detalle está relacionado con los exámenes complementarios. Lo que nos dice los exámenes complementarios y procedimientos de ayuda diagnóstica están enfocados a determinar el estado de salud basal del trabajador, desde su evaluación preocupacional y los cambios que ayudan a detectar de manera precoz la presencia de una patología asociada al trabajo o los estados prepatológicos. En esa lectura nos dice que hay tres aspectos. O sea, ese examen de ingreso, ese protocolo médico que les van a poner a ustedes en su empresa, a esa persona seleccionado, me va a decir que ese trabajador o esa persona, ese individuo, tiene que tener un estado basal de su salud que no define capacidad de trabajo. Yo quiero saber si es un diabético controlado, si es un hipertenso controlado, si es una persona incluso con epilepsia, que también es controlable, ¿ok?
para que pueda seguir trabajando en forma controlada, ¿ok? O sea, es un estado basal, o de repente es gordito, lo más básico, y yo debería trabajar de eso para hacerlo más productivo. Un segundo aspecto, sí, es valorar la capacidad de trabajo, pero son dos aspectos diferentes. Y uno tercero más es evaluar su funcionabilidad a través de pruebas, ¿ok? La variación de la funcionabilidad mientras esté normal. Ya, una cosa es detectar una enfermedad, porque cuando yo hablo de enfermedad estoy hablando de algo que ya ocurrió y que probablemente no va a regresar. Pero cuando yo hablo del estado prepatológico son variaciones de la salud sin llegar a enfermedad. Entonces son tres aspectos que yo debo considerar y que deben que estar bien claros para los médicos. Y bueno, después nos habla también de la frecuencia de los mismos y cómo deben estar compuestos. Y esto es lo que nos dice la norma. Nos dice que hay exámenes complementarios generales. Hay una biometría sanguínea, hay una bioquímica sanguínea, hay un grupo y factor sanguíneo y examen completo de orina. Esto, en su mínima expresión, es 40 soles. Si alguien quiere saber de costos, 40 soles. No estamos impactando, ¿no? Es una inversión bastante mínima por poder establecer la salud de un trabajador antes de ingresar. Pero claro, hay algunos detalles que hay que considerar. Dependiendo del riesgo, sí se pueden adicionar evaluaciones como audiometría, espirometría, la valoración musculoesquelética, radiografía de tórax. Hablan de exámenes toxicológicos, ya sea en sangre, en orina, en otras partes del cuerpo, en aire expirado, por ejemplo. Y otros exámenes sí que vale la pena discutirlos, pero para esto es importante el hiper. Si no, vamos a estar resultando pidiendo electroencefalogramas para gente que hace trabajo en altura o pidiéndole resonancias a personas que van a trabajar como operador, y eso incrementa los costos terriblemente innecesariamente, a pesar que ya hay estudios que de repente sí pues nos miran a los médicos, oye, ¿no crees que estás exagerando? Y sí, y tenemos los extremos. Y la idea es poder encontrar ese punto intermedio que te lo va a dar el conocimiento real de la salud, de los derechos de las personas y del hiper. Otro aspecto importante que quiero mencionar es el 6.46, que está referido a las conclusiones de la evaluación médica ocupacional. No les voy a leer esto, solamente les quiero mencionar lo que es el apto con restricciones. El apto con restricciones es aquel trabajador que, a pesar de tener alguna patología o condición prepatológica, que lo habíamos comentado, puede desarrollar la labor habitual teniendo ciertas precauciones. ¿Qué significa eso? Que no debería ser una barrera para que ustedes se incorporen a ese trabajador ya a trabajar. Pero sí, en minería ocurre algo que sí es importante tener en cuenta a diferencia de otras industrias. Trabajamos en zonas remotas y en muchas de esas zonas remotas a veces no existe un centro asistencial que pueda hacer un seguimiento de enfermedades crónicas. Entonces, en minería y las empresas conexas sí es válido tener, digamos, yo no le quiero llamar barrera, sino le quiero llamar esta precaución de asegurarme que aquel trabajador que tenga una condición patológica esté seguro que esté controlado para ir a una zona remota. Pero eso no es extrapolable para otro tipo de industrias, porque aquí en la ciudad los hospitales MINSE, Salud, Solidaridad o privados están al alcance de la mano. Pero esta práctica minera se ha extrapolado pues, a empresas como construcción y otros tipos que hacen que pongamos barreras y detengamos procesos. Y eso significa demora en tiempos y los costos que esto significa por no tener una persona trabajando. Finalmente, también les quiero comentar un documento que estamos trabajando o que ya lo trabajamos y lo hemos publicado desde la Sociedad de Medicina Ocupacional, que es la guía de buenas prácticas para la valoración de la actitud médica ocupacional, porque acabo de comentarles que tenemos un problema en la interpretación por parte de los médicos, porque hay un tema de formación que todavía no está consolidado por parte de las universidades. Entonces la sociedad, asumiendo su responsabilidad de guiar a los médicos para una mejor salud en el trabajo, en la que todos nos veamos beneficiados, empleadores, sociedad, gobierno y trabajador, podamos tener una secuencia de toma de decisiones que no afecte, no demore, no retarde y que valore los aspectos que tiene que tener para valorar la salud de un trabajador, dejando de lado ese sentido común que a veces nos hace más daño que nos ayuda. Y les proponemos pues usar ciertos criterios para que puedan tomar la decisión mucho más científica, ¿no? Quería terminar con esto. Muchas veces me preguntan para qué sirven los exámenes médicos de ingreso. Esto lo comentaba el doctor Hugo Francisco Rostaño, es un médico argentino, y él escuchaba comentar lo siguiente, dice: otros manifiestan directamente que no sirven para nada y algunos más audaces afirman que en verdad se realizan solo para proteger al empleador. Y eso, déjenme decirles que ya existen estudios
bueno, lamentablemente no peruanos, muchos de ellos ni siquiera latinos, donde hay muchos beneficios asociados a la realización de los exámenes médicos de ingreso, con lo que es la disminución de costos en atención de salud, de primas en seguros y sobre todo con la minimización del ausentismo laboral, que actualmente impacta mucho a las empresas mineras por los días que un trabajador se ausenta por motivo médico. Entonces, la exploración de esta la podemos conseguir en la lectura, está, digamos, muy pública en internet. Sin embargo, invito a los médicos peruanos y a aquellos que son responsables de recursos humanos a poder investigar en nuestra población peruana y poder encontrar los números que al momento no tenemos. Dicen que Akio Morita, el gerente general de Sony, hizo colocar en su despacho el siguiente cartel: el bienestar de mis trabajadores es el bienestar de mi negocio. Igual que Luz Bancayán, y con esto sí acabo, la responsabilidad de cuidar de la salud de los trabajadores. Más allá de la veracidad o no de esa anécdota, la misma encierra un conocimiento profundo de la gestión de prevención en grandes empresas. Debemos recordar que las empresas en general trabajan con seres humanos, los cuales deben trabajar para que la empresa produzca. Pero para trabajar tienen que tener salud, y para tener salud las empresas deben hacer prevención de los riesgos laborales que ellas mismas crean, siguiendo de esa manera un círculo que en este caso no es vicioso, sino preventivo, en donde quien trabaje con salud podrá rendir más. Esto es algo que las grandes, y escúcheme bien por favor esto, porque estamos en minería, esto es algo que las grandes empresas lo tienen bien estudiado y asumido. Nosotros somos una gran empresa, y suele ser la diferencia con las pymes, que a veces solo quieren realizar únicamente lo que dice la ley. Entonces, ¿somos minería o somos pymes? Ustedes lo deciden. Y finalmente acabo con esto, ¿no? Lo que decía Luz, la responsabilidad social involucra el tema externo o el frente externo, pero también el frente interno. Listo. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Raúl, doctor Raúl Jarama. Sofía, por favor, el currículum del doctor Bombero no le habíamos pasado, y antes, ¿sí? Y después presentamos al doctor Jesús Jarama como panelista. Bueno, a pedido del público, nuevamente les recordamos que el doctor Raúl Gomero es médico de la especialidad de Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y cuenta con más de 15 años de experiencia en gestionar los programas de medicina ocupacional e higiene industrial en empresas como Barrick Lagunas Norte y en Sauder Perú Copper Corporation. Asimismo, es profesor en diplomados y maestrías de medicina ocupacional y ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Científica del Sur. En la actualidad es el presidente de SOMOMA. La ingeniera... Nuestro panelista invitado es el doctor Jesús Jaramura. Quisiera pedirles un fuerte aplauso antes de continuar. El doctor Jaramura es médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha sido miembro en el comité evaluador encargado de revisar y conciliar los aportes efectuados al proyecto de reglamento de seguridad, higiene y salud ocupacional en minería, el DS 055 del 2010. En la actualidad se desempeña como subgerente médico de zonas remotas de las reconocidas empresas del grupo Plan Vital. Nuevamente un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, gracias por la doble presentación. Muchas veces cuando voy a diferentes asientos mineros, realmente a todo el país, me identifican como el culpable de todas las normas que tienen que ver con salud. Realmente lo que se hizo fue armar un grupo de trabajo, y como todos los grupos de trabajo, donde hay diferentes especialidades entre médicos ocupacionales, neumólogos, cardiólogos, emergenciólogos, internistas.
se tenía que armar un consenso, ¿no? Entonces, la idea es de que yo represento ese consenso y siguiendo más o menos la norma que la ingeniera Bancayán había mencionado, lo que se procuró siempre es adoptar los niveles que para ese momento nosotros considerábamos los más conservadores, los más exigentes para la normativa nacional. Bueno, realmente quería hacer solamente dos reflexiones como panelista de esta reunión, ¿no? La primera es recalcar algo que muchos de ustedes saben, ¿no? El sector minería, ¿no?, en la historia de la seguridad y salud en el país, siempre ha sido el adalid, ¿no?, el motor que empuja y que ha jalado, ¿no?, todas estas normas referentes a seguridad y salud, ¿no? Mencionábamos en la reunión previa que teníamos que una de las normas más antiguas fue dictada en la época del primer gobierno de Belaúnde, en el año 62, y de ahí no hubo norma referida a seguridad y salud hasta que salió en el 2005 el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ahora ha sido modificada por la Ley 29783. Pero no nos olvidemos, porque lo he notado en las exposiciones, que el sector minería es un subsector dentro de lo que es seguridad y salud, ¿no? Y que las normas, digamos, suprasectoriales en el campo de la seguridad y salud la tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. En otras palabras, si yo tengo una norma del Ministerio de Energía y Minas que contraviene en términos de seguridad y salud alguna norma del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo, la norma del Ministerio de Trabajo o la Ministerio de Salud prima sobre la norma de minería. A menos que, evidentemente, la norma del Ministerio de Energía y Minas, que no contravenga la norma anterior, sea más exigente, se toma la norma más exigente, ¿no? Eso es algo que conocemos, pero sería bueno tenerlo en mente porque asesoro a diferentes empresas en el sector de minería, en el área de salud, que me han llamado en repetidas ocasiones para, por ejemplo, preguntarme cada cuánto tiempo se hacen los exámenes, ¿no? Y ese es un buen ejemplo que mencionó el doctor Gomero. Si minería refiere que es cada año para las labores de riesgo que en ella se realizan, pues es más exigente y no contraviene el cada 2 años que la ley 29783, bueno, que la modificación de la ley 29783 exige, ¿no? Esa es primero una anotación, y la reflexión va más por un lado de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la salud, el concepto de salud que nosotros tenemos, ¿no? Mucho hablamos de enfermedades profesionales, ¿no? Y estoy viendo, me han dado las preguntas de ustedes, ¿no? ¿Qué efectos tiene el plomo? ¿Qué efectos tiene el cianuro? Ya conocemos el cáncer de pulmón o de la pleura por exposición a asbesto, la silicosis por exposición al polvo de sílice, y son conocidas pues estas enfermedades profesionales a raíz de la exposición que uno tiene en sus ambientes de trabajo. Pero ahora el concepto, como mencionaba el doctor Gomero, en relación a la visión que tiene la Organización Mundial de la Salud, es mucho más amplio. No solamente se enfoca en las enfermedades que son causadas dentro del trabajo, sino aquellas enfermedades que uno puede no haber adquirido dentro del trabajo, pero que pueden ser empeoradas por ello, ¿no? La ingeniera Bancayán mencionaba, bueno, existen límites permisibles para el trabajo de no pasar de 84 decibeles en las 8 horas diarias de lunes a viernes, ¿no? Pero nadie ha dicho, ¿y cuántos decibeles son permitidos mientras uno duerme, si uno duerme en el campamento? No hay norma nacional al respecto. Y el ruido me puede quitar mi sueño, y si yo tengo un mal sueño, pues se me sube la presión. ¿Tiene algún efecto el no tener un buen sueño en la presión? Definitivamente sí. O sea, el asma que uno puede nacer con
con esta enfermedad, cuando está expuesto a determinados polvos, se puede exacerbar en el momento que yo estoy trabajando. No es una enfermedad adquirida en minería, pero el trabajo en minería lo puede exacerbar. Entonces yo los invitaría a reflexionar sobre este tema, ¿no? Es decir, no solamente enfocarnos en lo que son enfermedades profesionales, sino ir un poco más allá y pensar en la salud de nuestros trabajadores como un todo, ¿no? Que no solamente es hablar de silicosis, cáncer e hipoacusia, ¿no? Sino que hay que ver que nuestro trabajador sigue siendo nuestro trabajador en sus casas. Algo así como, poniendo el ejemplo en seguridad, ¿no? Nos enseñan cómo utilizar un extintor, dónde está el extintor, está la salida de la oficina, está la salida del taller. ¿Cuántos se han comprado un extintor para la cocina de su casa? Cuando se compren el extintor en la cocina de su casa, significa que la cultura de esa persona está cambiando. Cuando nosotros comencemos a pensar que la salud de nuestro trabajador continúa cuando se va a su casa, significa que nuestro pensamiento en respecto a la salud también está cambiando. Nuestra cultura de salud está cambiando. Solamente esa reflexión.